Bien, el tema de la clase de hoy se trata sobre el modo de propagación fundamental TEM, ¿sí? Ya vimos en la clase anterior también el mismo análisis, solo que en esta ocasión vamos a hacer un énfasis en algunas cositas que hace falta conocer para poder continuar. Es decir, eh, recordemos que vimos cómo una onda, cómo una corriente llega al cable conductor y luego esta corriente genera un campo eléctrico, un campo magnético y así sucesivamente hasta que se propaga a través de toda la línea de transmisión, ¿sí? Eso fue lo que vimos. Vimos también cómo se representa matemáticamente cada uno de esos fenómenos, cada uno del procedimiento que sigue la onda electromagnética desde que inicia en una línea hasta que finaliza del otro extremo. Todo ese análisis para nosotros correspondía al modo de propagación fundamental TEM. Es decir, lo que hemos estado analizando pues es el principal modo con el que una onda electromagnética encuentra en una línea de transmisión para poderse propagar, ¿sí? Eso significa que, como les decía, la clase de hoy es un complemento a ese análisis fundamental tema. Con el análisis del modo fundamental, ustedes ya pueden realizar inclusive, o eso queda para la siguiente clase, el análisis de los modos superiores. Entonces, el modo fundamental nos ayuda a entender qué es lo que sucede en la propagación y de esa manera pues veremos cómo aparecen otro tipo de modos superiores. Con ello, los objetivos de esta clase serán similares a los anteriores. Entonces, tenemos como objetivos describir la naturaleza de una onda electromagnética, comprender el concepto de campo y además comprender el fenómeno de propagación fundamental, ¿sí? Entonces, lo interesante de esta clase precisamente va a ser la onda y el campo, ¿correcto? Nuevamente, recordando un poquito. Eh, Eran muchos de los fenómenos que aparecían en altas frecuencias, ¿sí? ¿Quién me puede decir cuáles o cómo podemos resumir todos los fenómenos de alta frecuencia? Ayúdenme, por favor. Campo eléctrico y campo magnético. Ya, esos dos son los primeros fenómenos que aparecen en altas frecuencias. ¿Cuáles se suman a esos dos fenómenos? ¿Qué otros nuevos fenómenos aparecen después de esos dos primeros? Eh, Impedancia característica, ¿Correcto? coeficiente de propagación y constante de reflexión. Correcto, sí, exacto. Tenemos todos esos fenómenos, los que suceden en altas frecuencias. Entonces, si los primeros fueron los que acaba de indicar el compañero, campo eléctrico y campo magnético, entonces necesitamos saber qué es campo. Vamos a explicarlo de una manera quizás un poquito intuitiva y en lo posterior vamos a tratar de adentrarnos en el concepto ya físico, en el concepto que nosotros podemos encontrar en bibliografías, ¿sí? Entonces, vamos a fijarnos aquí. Tenemos tres tipos de fenómenos en los cuales intervienen las ondas, ¿sí? Y vamos a diferenciar qué es lo que sucede con ellos y cómo es que funcionan. Entonces, en el primer caso, tenemos una onda, vamos a llamarle onda física, que se propaga en una superficie líquida. Entonces, qué es lo que nosotros podemos visualizar? Que existe un movimiento de esa superficie. ¿Para qué? Para que la fuerza inicial, la energía inicial que cae en el centro, se pueda mover a lo largo de toda esa superficie, ¿sí? En el segundo caso tenemos algo similar, pero como no podemos verlos, es decir, las ondas acústicas no podemos observarlas tal como en el primer caso, suponemos que el procedimiento es similar o es el mismo. ¿Por qué hacemos esa suposición? Porque así como en el caso anterior necesitamos de una
de una energía inicial que provoca un movimiento de la superficie en la cual se propaga la onda. Acá sucede algo similar. La energía que nosotros podemos realizar con la voz, pues tiene que propagarse de alguna manera en otra superficie de algo, ¿correcto? ¿Cuál es ese algo? Pues es el aire. Entonces, aquí en este caso, el aire es aquel que soporta el paso de la onda acústica, ¿ok? Ahora, en este otro caso es donde nosotros vamos a ponerle más atención. Es un fenómeno muy, muy simple, es mucho más simple que los anteriores, pero nos ayuda a evidenciar cuál es el comportamiento del campo, inclusive en estos otros dos casos. Entonces, fijémonos, espero que hayan podido observar este tipo de aparatitos. Es un conjunto de pelotitas que están alineadas en un solo sentido, ¿correcto? Entonces, en un instante nosotros tomamos una de las bolitas de cualquiera de los extremos. Le damos una cierta cantidad de energía. ¿Cómo hacemos eso? Solamente subiendo, es decir, le estamos dando energía potencial, subimos un poco y soltamos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a observar en ese procedimiento? Observamos que cuando cae y choca con la primera bolita, con la primera pelotita, este se mantiene en su posición intacto, se queda quieto, pero cuando llega al otro extremo, pues nosotros vemos que la otra bolita del otro extremo hace lo mismo, sube con la misma cantidad de energía, o a veces quizás menos, ya vamos a ver por qué, hasta un punto máximo. Ese punto máximo corresponderá a la misma altura con la cual el primer elemento fue soltado, ¿sí? Entonces, el procedimiento se repite una y otra vez. Nuevamente cae esta bolita del otro extremo, choca y así sucesivamente. ¿Qué es lo interesante de este pequeño sistema? Es que los tres elementos que se encuentran en el centro no se mueven. Eh, en dependencia, ¿no? Si las bolitas son pesadas, son, digamos, de hierro, no se mueven y así sucesivamente, pero en la mayoría de casos se mantienen estables y no tienen ningún cambio. Ahora imaginemos el mismo sistema sin estas tres bolitas centrales y además imaginemos que se encuentran las otras dos bolitas que se mantienen ahí en el sistema con una separación bastante considerable. Aunque yo le dé una energía a esta primera bolita, como no va a tener alcance a esta última, pues no va a suceder ningún fenómeno, ¿sí? Obviamente eso es tan simple, tan obvio, ya que no alcanza a topar a la otra bolita, pues no va a moverse esa segunda bolita tampoco, ¿sí? Pero lo interesante de esto es que si nos fijamos, las tres primeras bolitas son aquellos que soportan que de alguna manera llegue la energía que le estamos dando a la primera bolita hasta la última. Y eso para nosotros es el campo, ¿correcto? Entonces, ¿qué diríamos es decir, cuál sería el concepto de campo? ¿Qué me pueden decir? Un medio de propagación que Correcto, sí. Es decir, a partir de esto nosotros ya tenemos el concepto de campo. Y es muy importante porque puede salir en prueba, ¿no? El campo es el medio que soporta la propagación de una onda, ¿ok? Entonces, si nos fijamos, sucede lo mismo en las otras situaciones. En las ondas acústicas, el medio que lo soporta es el aire y acá en este caso el medio que lo soporta es el líquido. Por lo tanto, cada una de las naturalezas que puede tener el medio, podemos tener diferentes tipos de campos, ¿sí? Hasta ahí estamos bien. Y aquí mismo podemos inclusive dar la respuesta a qué es una onda, ¿ok? Entonces, vamos a ver nuevamente el fenómeno que suceden con estas canicas.
¿Qué es lo que para nosotros aquí se convierte en una onda? Pues la onda precisamente es el movimiento, si se fijan, es el movimiento o la propagación de una cierta cantidad de energía, ¿sí? Si se fijaron, y esto es además bastante importante también, bastante extraño realmente, ¿por qué estos elementos centrales no se mueven? Como solamente son el medio por donde pasa la energía, si se dan cuenta, no perturba el medio, ¿correcto? Es decir, no mueve físicamente el medio. Perturba sí, pero no mueve físicamente. Entonces, para nosotros, este cambio de energía desde la primera bolita hasta la última es lo que nosotros llamamos onda. Como nuevamente esta bolita del otro extremo sale despedida y regresa otra vez, entonces ese movimiento ondulatorio es lo que nosotros podemos llamar como onda. Si se fijan, esto es, por ejemplo, el pico máximo con el que le soltamos la primera bolita, va cayendo, choca contra los otros elementos, se mantiene estable la primera bolita, empieza a moverse la segunda bolita hacia arriba, se mantiene estable en el pico máximo, cae la bolita y así sucesivamente hasta que finalmente podemos obtener la forma de onda de esta manera, ¿ok? Como una sinusoide eh, de siempre, como las que hemos trabajado, ¿correcto? Y ese mismo comportamiento, fíjense, tenemos en los otros casos. Pero ¿cómo nosotros podemos darle el mismo sentido, por ejemplo, a las ondas acústicas y a las ondas físicas? Fíjense que aquí, en cambio, en las ondas acústicas vemos unos como destellos de luz más azul, en donde para nosotros corresponde a los picos de la onda. Entonces, ¿qué es lo que estamos mirando? Si nosotros hacemos un estiramiento de la onda hacia atrás, lo que vamos a ver es algo parecido a esto. Es decir, estamos mirando eh, como, como el tejado de las casas, ¿sí? Es un tejado, es una especie de tejado. De manera que cuando nosotros vemos desde el punto de vista eh, lateral, si cortamos esto, entonces vamos a ver estas oscilaciones de esta manera. Pero si dejamos ese corte y lo miramos desde la vista superior, lo que vamos a ver es precisamente este comportamiento, ¿correcto? Es decir, son puntos de vista de lo mismo, pero desde distintos ángulos, ¿correcto? Y lo mismo sucede en el caso de la onda física. Aquí nosotros tenemos, si se fijan, esta sección o este pequeño cúmulo de energía corresponde a uno de los picos de la función seno. Después de ese pico tenemos una pequeña hendidura que para nosotros será el valle de, de la, del siguiente pico. Y así sucesivamente volvemos a tener la misma forma de onda. ¿Ok? Entonces, de esa manera ya tenemos una traducción al menos de lo que siempre hemos visto en la física hasta lo que nosotros analizamos en la matemática. Entonces, en la matemática nosotros analizamos solamente esto, pero hay que tener conciencia que es una especie de tejado estirado hacia atrás, ¿correcto? Eso, mucho cuidado, ¿sí? No confundirse en los conceptos que estamos tratando. ¿Preguntas, dudas? Entonces, como concepto de onda, nosotros podríamos decir que es la perturbación de el campo o la perturbación del medio que soporta su propagación. ¿Ok? Eso es una onda. Y lo que nosotros podemos visualizar aquí con con estas tres pelotitas, el no movimiento, es lo que se utiliza o es lo que sucede, por ejemplo, en el mar. Vamos a ver por acá. En el mar, fíjense, para aquellos que se puedan meterse un poquito profundo, digamos que usted se encuentra en este punto de acá y le llega a usted una onda, una ola, ¿sí? Que es lo mismo.
la ola a usted no le empuja ni le hace nada, ¿sí? Sin embargo, sabemos que, es decir, estamos mirando que existe el paso de algo a través de nosotros, pero nosotros no nos movemos y no tiene nada que ver con que nosotros, con nuestra textura, contextura o lo que sea, sino que cualquier elemento que se encuentra en la mitad por donde pasa la onda, pues realmente no se mueve, así como el, el, el péndulo que vimos anteriormente, ¿sí? Es decir, todo lo que se encuentre en medio de la onda solamente ayuda a la propagación de la energía sin que estos puedan ser movidos, ¿sí? Eh, y eso, por ejemplo, se utiliza en los faros acuáticos, eh, que en algunos casos se utiliza para la guía de de las personas que surcan los mares, ¿sí? Entonces, ¿cómo se orientan o cómo se orientaban en la antigüedad las embarcaciones cuando viajaban por el mar? Pues habían unas especies de boyas que tenían una luz, eran faros, ¿correcto? Y donde se los colocaba, de ese punto no se podían mover, no se movían, aunque las olas pasaran a través de él. Y de esa manera tenían ya trazadas las rutas para no perderse, ¿sí? Lo mismo sucede, bueno, aquí sucede otras cositas cuando la persona se mete al mar y no sabe nadar. No sé si les ha pasado. El agua prácticamente les atrae hacia adentro en vez de empujarles hacia afuera, ¿correcto? Y eso sabiendo que las olas vienen desde lo más profundo hacia el exterior, que son las orillas. En este caso, bueno, aparecen esos fenómenos por otras situaciones, ya que la energía, al igual que en el péndulo, ya que la energía llega al punto más exterior, solo los elementos que están más al exterior son movidos y empujados hacia, en este caso, la orilla, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos en el mar, todo lo que llega a la orilla choca y esa fuerza tiene que regresar otra vez. Y eso es lo que nosotros sentimos como una atracción hacia el interior del mar, ¿ok? Sin embargo, no sentimos eso cuando estamos más en lo profundo del mismo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos saber de las ondas? Las ondas sabemos que se comportan de esta manera. Aquí tenemos una gráfica, en la primera gráfica de color negro, tenemos el comportamiento cuando una onda llega desde lo más exterior hacia una perturbación, ¿sí? Nosotros vamos a llamarle perturbación a esta pequeña hendidura que tenemos en la parte central. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando esa hendidura tiene una relación directa con la longitud de onda que incide, entonces se convierte nuevamente en una especie de fuente, es decir, en una nueva fuente de energía, en este caso de una onda. Y a partir de aquello, nosotros tenemos una propagación en este sentido, ¿sí? Como si fuera una fuente, a su alrededor el resto de ondas, ¿ok? A medida que se aleja de la fuente, la señal se va atenuando cada vez más. Ahora, lo importante o lo interesante es que cuando nosotros le sometemos a esta onda a dos nuevas hendiduras, sucede que como cada una forma una especie de nueva fuente, se generan dos señales nuevas alrededor de ellas y por lo tanto deben superponerse y cuando estas dos hendiduras se encuentran a una distancia considerable o respecto a la línea a la longitud de onda, de alguna manera relacionadas, entonces se superponen en fase y al final provocan una sola señal con puntos máximos y a su alrededor puntos mínimos, ¿sí? Es decir, una totalidad de ondas superpuestas, sumadas entre sí, ya que se encuentran en fase. Ahora, ¿qué sucede cuando no se propagan en fase? Es decir, cuando la distancia entre las dos hendiduras
no tiene ninguna relación con la longitud de onda que incide sobre ella. ¿Qué es lo que sucede? Pues tenemos una cierta cantidad de pérdidas porque el desfasaje que entre ellas dos se provoca, pues hace que se anulen las dos señales nuevas, ¿ok? Y en ese sentido, solamente tendremos unos ciertos puntos máximos, pero con una cantidad de energía menor a la inicial, ¿ok? En dependencia, asimismo, de la distancia a la cual se mida esas perturbaciones, también irá cambiando la cantidad de energía que se pueda acumular en esas superposiciones. ¿Ok? De acuerdo a ello, la longitud de onda, gráficamente nosotros la podemos tener en este sentido, como la distancia que existe entre dos máximos o dos crestas de la señal sinusoidal. Entonces yo por eso les había colocado aquí este pequeño, esta, esa pequeña señal para saber que entre esos dos puntos máximos se encuentra la longitud de onda. El punto que cruza por cero, es decir, en el instante en que la señal tiene energía cero, se denomina nodo. Y obviamente la transición que existe, es decir, el nodo es el punto central entre la transición de un valle a un máximo, a un pico, ¿sí? El periodo para nosotros es la medida total de la longitud de la onda cuando pasa por el punto cero hacia el máximo y regresa nuevamente desde el mínimo hacia ese mismo punto cero de la señal. En pocas palabras, la distancia entre el primer nodo y el tercer nodo que se pueda visualizar. ¿Ok? Eso para nosotros es el periodo. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? No, Inge. Bien, entonces, esto es importante porque es lo que nosotros vamos a analizar en lo posterior en antenas, ¿correcto? ¿Qué es lo que sucede? Para nosotros, una antena es muy similar a estas pequeñas hendiduras que estamos hablando ahorita o tratando ahorita. De manera que en ese punto nosotros tenemos una radiación y en dependencia de lo que la señal encuentre a su paso, por ejemplo, esto de acá, si encuentra algunas perturbaciones que correspondan con las longitudes de onda de la frecuencia a la cual estemos trabajando, pues tendremos en algunos puntos la sumatoria de dichas señales. Sin embargo, cuando las perturbaciones no correspondan a la longitud de onda, vamos a tener pérdidas. Y eso sucede, por ejemplo, cuando ustedes están tratando de buscar la señal de Wi-Fi o de las comunicaciones móviles de sus celulares. Inclusive existen puntos lo más cercanos posibles a la fuente, digamos que aquí, en los cuales usted no encuentra ninguna cantidad de señal. Y por otro lado, solamente se mueve un poquito y ya puede encontrar recepción de señal. ¿Ok? Eso sucede por las perturbaciones que nosotros tengamos alrededor de la fuente de la señal electromagnética. Es decir, esto de una manera estamos hablando de ondas, pero así funciona todo tipo de ondas, inclusive las ondas electromagnéticas descritas en la clase anterior. Entonces, hasta ahorita sabemos que es una onda y que es un campo, ¿correcto? Onda, la perturbación de un medio, y campo, el medio que soporta la propagación de una onda, para nuestro caso, electromagnética. Y aquí viene la gran pregunta. Si sabemos que la luz es una onda electromagnética, ¿cuál es el medio que lo soporta? ¿Cuál es el campo que debe perturbarse para que se propague la luz? ¿Quién me puede ayudar? En el caso de la onda física, era la superficie líquida
En el caso de la onda acústica era el aire. En el caso de del conjunto de pelotitas eran las 3 pelotitas centrales. Y cuando hablamos de ondas electromagnéticas, ¿cuál es el medio que soporta la propagación de ellas? ¿Qué es campo? Inclusive en la clase anterior vimos las ecuaciones de campo. Entonces, ¿qué es lo que estábamos nosotros representando matemáticamente? ¿Quién me puede ayudar? Para tratar de dar una aproximación a lo que hemos tratado en la clase anterior, fíjense en estas gráficas, ¿sí? Existe un experimento que se hizo con la luz para determinar cuál es el procedimiento que existe a la hora de transmitir ondas, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos una concepción respecto a la luz, diciendo que son partículas, por eso se llaman fotones, los cuales cuando nosotros los disparamos de una manera ordenada, cuando atraviesan un sinnúmero de hendiduras, pues el comportamiento es obviamente en relación a esas hendiduras. Sin embargo, vemos que de una manera distinta se comportan las ondas normales, ¿correcto? Es decir, hay una diferencia entre partículas y ondas. Ahora, aquí es necesario realizar una diferencia también. El concepto de campo y de onda que estamos tratando se refiere a la teoría clásica, por eso yo les había colocado aquí teoría clásica. Pero cuando estamos hablando de las ondas electromagnéticas, en cambio nos enfrentamos a la teoría cuántica. Y el precursor de la teoría cuántica, entre otros, es Albert Einstein. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en aquellas épocas? Les voy a poner un pequeño video, por favor, para que podamos evidenciar el comportamiento de las ondas electromagnéticas, ¿sí? Me avisan si se escucha o si no se escucha, ¿correcto? Y aquí tenemos al padre de todos los misterios cuánticos, el experimento de la doble ranura que tiene muy mala fama. ¿Se escucha? ¿Sí se escucha? Sí se Listo. escucha. Listo, entonces, por favor, pónganle atención a lo que sucede en este pequeño video, ¿sí? Para entender este experimento, primero tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas. Pero cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad, las líneas resplandecientes, y donde se eliminan no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia, a través de dos ranuras, obtenemos esto, dos franjas de golpes. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien, de momento. Vamos a ponernos cuánticos. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia, como una canica diminuta.
Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas, solo una franja. Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas. ¿Qué es? Un patrón de interferencias. Hemos lanzado electrones, pedacitos de materia. Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo? ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula. Se convierte en una onda de posibilidades, pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de dos franjas, no un patrón de interferencias. La misma acción de medir, observar por qué ranura pasaba, conllevó que solo pasara por una, no por las dos. El electrón decidió actuar de manera distinta, como si fuera consciente de que lo observaban. Y en ese momento los físicos adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos. ¿Qué es la materia? ¿Canicas? ¿Ondas? ¿Y ondas de qué? ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto? Ok, entonces, ¿qué es lo interesante de este experimento? Realmente es un experimento que se hizo a nivel físico y realmente se observa ese comportamiento de las ondas electromagnéticas. Eh, entonces, tal como indica la última pregunta, ¿no? ¿Ondas de qué? Es decir, ¿cuál es el medio que soporta la transmisión de la onda electromagnética? Cuando estamos hablando de la luz, sabemos que la luz viaja por el vacío. Entonces, aquí existe ya un cambio de conceptos, un cambio de pensamiento que genera nuevas teorías, inclusive dentro de la física. Y por eso es que Albert Einstein dice que cuando lo que nosotros conocemos por vacío, es decir, intuitivamente el vacío para nosotros es, cojo, digamos, un cuarto, cojo una caja o lo que sea, saco todo lo que pueda de ahí, todo elemento que exista, inclusive saco el aire y obtengo el vacío, ¿correcto? Sin embargo, desde este punto de vista, desde la teoría cuántica, ese vacío aún sigue siendo algo, es decir, solamente está vacío de medios materiales. Existe un elemento que nosotros no podemos distinguir, no podemos observar, que debe encontrarse aún así en ese lugar. Entonces, ¿qué es o qué forma parte del vacío? Realmente ahí venía, por ejemplo, las concepciones de gravedad que dio Albert Einstein, diciendo de que en el vacío existe una textura, digamos, digámoslo así, como una especie de malla que conformaban los tres espacios, es decir, las tres dimensiones originales, arriba, abajo, atrás, adelante, izquierda y derecha, pero adicional a esto se sumaba el tiempo, ¿sí? Por eso es que existe una nueva concepción que habla sobre
la malla de espacio-tiempo. Entonces, este espacio-tiempo es aquel que conforma o se encuentra conformado, existe en cada punto del vacío, ¿ok? Entonces, a partir de esto, el vacío solamente lo concebimos como vacío de elementos de materia, pero adicional a ello, ese vacío tiene que tener algo. Y ese algo es que provoca o soporta la propagación de la luz, la propagación de una onda electromagnética, ¿ok? Entonces, es una pregunta de prueba, ¿sí? ¿Cuál es el medio que soporta la propagación de una onda electromagnética? Entonces, ¿qué es lo que decimos? El vacío. Sin embargo, también vemos que podemos enviar, y es lo que hemos estado analizando, podemos enviar una onda electromagnética no solo por el vacío, también podemos enviar por un cable conductor, ya sea de cobre, de oro o de cualquier otro tipo de material. Entonces, ¿qué significa? ¿Cómo es que nosotros podemos enviarle también por otro tipo de medio? Pues porque acabamos de indicar que el vacío es aquel que soporta o contiene a todo elemento que nosotros podamos colocar en ese espacio. Y por lo tanto, si el vacío soporta, es decir, puede contener a un material conductor, entonces el vacío está dentro también de ese material. Y es por eso que puede pasar del vacío hacia un medio material físico. ¿Ok? Y por eso es que nosotros podemos enviar información o una onda electromagnética a través de los elementos conductores. Ahora, justo lo que acabamos de observar es la consecuencia de lo que nosotros estudiamos como antenas. Si nosotros estamos enviando por una línea de transmisión, por ejemplo así, ¿qué es lo que enviamos por esa línea? Enviamos electrones, enviamos una corriente eléctrica. Obviamente a la velocidad a la cual están viajando, forman campos eléctricos y magnéticos. Pero cuando llega a la antena, ¿qué es lo que va a suceder? La composición o la unión de electrones con campos simplemente se separan y las corrientes eléctricas se mueven en algún sentido en la antena, pero las ondas electromagnéticas salen y se propaga por el aire. ¿Ok? Y es lo que estamos visualizando. Es decir, de alguna manera, en algún sentido, se comportan todavía como materia, como el video lo llamaba canicas, pero en lo posterior se transformaba directamente en ondas. ¿Ok? Y su propagación es en base a ondas electromagnéticas. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas tal vez? No, Inge. Ok. Eso en la parte transmisora, ¿no? En la parte receptora es en cambio al revés. En la parte receptora, pues, ¿qué es lo que nos llega? Las ondas. Estas ondas nuevamente inciden en la antena, se transforman en canicas, se transforma en corriente y eso es para nosotros la información. ¿Ok? Entonces, es muy importante todos estos fenómenos y saber qué tipo de análisis se puede ocupar para poder entenderlos. ¿Ok? En la mayoría de casos, o mejor dicho, en casi toda nuestra asignatura, la teoría que nosotros utilizamos es la teoría clásica, no la teoría cuántica. ¿Sí? La teoría cuántica de la onda electromagnética eh, explica otro tipo de fenómenos, sobre todo cuando se está trabajando en otras asignaturas como comunicaciones ópticas, cuando ya se trabaja directamente con la luz, ahí es cuando se utiliza la teoría cuántica más que ahora. Sin embargo, es necesario saber qué parte de las dos teorías pues, nos sirve a nosotros para poder analizar el procedimiento de propagación. ¿Ok? Entonces, hasta ahí ese fenómeno. Me interesaría también mostrarles. Fíjense que este procedimiento es real y se explica en este pequeño video, ¿sí? Vamos a visualizar que el procedimiento se puede lograr
con simplemente elementos caseros, un pequeño láser, se puede observar ese efecto, ¿sí? En ese instante se comporta como una fuente de, de fotones, ¿sí? Originalmente el láser se comporta como una fuente de fotones. Inclusive los fotones son aquellos que chocan internamente para generar la fuente de luz intensa, ¿no? El láser. Vamos a adelantarle un poquito para dejarla en el lugar que nos interesa nada más. Aquí estamos. Fíjense cómo aparece un sinnúmero de franjas. En el punto central es el punto de mayor cantidad de energía. Y hacia los extremos vamos hallando las franjas correspondientes a las difracciones. ¿Ok? Entonces, es tan sencillo, como lo pueden visualizar, determinar ese comportamiento descrito por la física cuántica. ¿Ok? Bien. Con ello entendemos ya qué es el campo, que es la onda electromagnética, y vamos a continuar con lo que nos corresponde a el modo TEM, ¿sí? Dentro del modo de propagación TEM habíamos dicho que se denomina TEM porque es transversal electromagnético. ¿Qué significa eso? ¿Me pueden ayudar, por favor? ¿Qué significa que sea modo transversal electromagnético? Señor o señorita Celine. Voy a ir preguntando a los que no tienen activada la cámara. Un plano perpendicular, Inge. ¿Quién? Señor Gualichico. ¿Qué significa el modo transversal electromagnético? ¿Qué puede ser lo que atraviesan las ondas en el plano X, Z? ¿Puede ser eso? Ya estamos más o menos por ahí. Señor o señorita Armijos. El modo transversal electromagnético es que tenemos tres elementos, ¿no? La dirección de propagación, que tenemos en este sentido. Tenemos el campo eléctrico,
de color azul en esta gráfica y el campo magnético de color rojo. Los tres elementos se comportan de manera que se cortan entre sí, de manera perpendicular. Por eso se llama transversal electromagnético. Entonces, la dirección de propagación habíamos dicho que se puede, bueno, vamos a visualizarle, vamos a recordar cómo lo visualizábamos desde la vista frontal. Esta era la dirección de propagación, si la vemos desde la vista frontal. El campo magnético se movía a su alrededor, entonces, si se fijan, corta a la dirección de propagación. Y asimismo, el campo eléctrico, saliendo del centro del conductor hacia los exteriores. Y si nos fijamos, también corta a la dirección de propagación y además corta a la dirección de movimiento de la onda o del campo magnético. Por lo tanto, entre sí son perpendiculares. Tienen transversalidad o cortes de 90 grados entre sí. ¿Okay? Eso es importante no olvidarnos. El modo de propagación fundamental, TEM. Entonces, Disculpe, ¿se puede repetir? Dígame. ¿Puede repetir la última parte? Decimos que es transversal electromagnético porque, visto desde los tres elementos, dirección de propagación, campo eléctrico y campo magnético, entre sí se entrecortan a 90 grados o transversalmente, ¿sí? Por lo cual el campo magnético corta a la dirección de propagación y el campo eléctrico corta tanto a la dirección de propagación como al campo magnético, ¿sí? Entonces, entre sí forman, digamos que 90 grados, es decir, transversalidad entre sí. No se chocan, no se interfieren entre cada uno de ellos. Entonces, la ecuación que a nosotros nos representa la propagación TEM se encuentra en esta situación de acá. ¿Okay? ¿Qué es lo que podemos observar? Al igual que en las ecuaciones anteriores, me interesa que solamente se relacione, se entienda qué es lo que existe detrás de la ecuación. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos observando? Las relaciones entre los campos o las componentes del campo eléctrico en el eje Y. Fíjense. Y nos dice que esas componentes dependen de cómo se encuentra conformado el material. Y el material nos indica una constante dieléctrica y una constante magnética. Epsilon, constante dieléctrica, mu, constante magnética. ¿Ok? Cada elemento, cada material viene de fábrica dado con estas constantes. Por lo tanto, son elementos que podemos hallarlos. Y además, ¿cuál es la otra dependencia? De la frecuencia. Por lo tanto, la forma en la cual se propagan o la forma de la onda que va a tener en una línea de transmisión dependerá de la frecuencia a la cual estemos trabajando y dependerá de cuánto permite esa línea propagarse a la onda electromagnética. ¿Ok? Eso simplemente. Entonces, si queremos ir rayando cada uno de los términos, ya tenemos acá estas ecuaciones. ¿Qué es lo que además nos interesa y qué es lo importante de aquí? Es que aparece una nueva impedancia. En esto ponerle mucha atención, por favor. Tenemos una impedancia que le corresponde al modo de propagación en sí. Es muy distinto a las impedancias vistas hasta en este momento. Las dos impedancias vistas, que es la impedancia característica y la impedancia de entrada, recuerden, es una característica del medio por donde se propaga la onda, es decir, de la línea de transmisión. Entonces, esta nueva impedancia, en cambio, es solamente dependiente de la forma en la cual se propaga la onda electromagnética. Como se está propagando con un modo TEM, por eso se le denomina impedancia TEM. Mucha atención, por favor. ¿De qué depende? Si decimos que solo depende de cómo se propaga, entonces tiene que tener una dependencia
de los campos que se están generando y se están propagando. Y es por eso que si se fijan, acá lo tenemos esa relación. La componente del campo eléctrico en el eje X respecto a la componente del campo magnético en el eje Y. Entonces, a partir de esto, el campo eléctrico será determinado o será representado como E mayúscula y el campo magnético como H mayúscula. ¿Ok? Cuando nosotros queremos separar las componentes, pues tenemos componentes en el eje Y y en el eje X. ¿Ok? Y si se fijan, ese modo de propagación, así como solamente depende de la forma en la cual se mueven las ondas, si se fijan, también tenemos una relación directa solamente a la facilidad que ella tiene para ser propagada. ¿Ok? Eso, por favor. Entonces, a los fenómenos electromagnéticos le sumamos una nueva característica que es la impedancia del modo de propagación. ¿Ok? Tener muy en cuenta ZTEM. Y así como vemos en este modo, también vamos a ver en los modos superiores que aparecen impedancias que le corresponden a cada uno de los modos de propagación. ¿Sí? Ahora, el modo TEM es necesario indicar que solamente aparece, esto también es pregunta de prueba, solamente se puede encontrar el modo fundamental TEM en aquellas líneas de propagación que se conforman de dos conductores, ya sea de cualquier forma que éstas puedan tener. En este caso, por ejemplo, vemos dos conductores planos o denominados placas paralelas. Vamos a ver también que sucede lo mismo, por ejemplo, en el cable coaxial o en el par trenzado, si quiere, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo interesante de aquí? Aquí nuevamente yo les hago un resumen de las ecuaciones que corresponden a las ondas electromagnéticas. Si se fijan, aquí nosotros tenemos el campo eléctrico y acá tenemos el campo magnético. Como los campos se distribuyen en 3 dimensiones, es decir, depende de X, Y y Z, por eso es que se denominan vectores de campo eléctrico y vector de campo magnético. Por eso tiene una rayita sobre la E y sobre la H. Realmente debiera ser una flechita, ¿no? Son vectores. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que nos interesa de aquí? Las distribuciones, es decir, cómo se están conformando esas líneas de fuerza a través de las placas paralelas, la línea de transmisión de placas paralelas. Entonces, si se fijan, aquí nos está indicando que el campo eléctrico y el campo magnético tienen componentes que se distribuyen solamente en el eje X y en el eje Y. ¿Por qué? Porque son transversales electromagnéticos, no se mueven o no aparecen en el orden de la dirección de propagación, que sería el eje Z. Sin embargo, el componente epsilon o Euler a la menos JKZ nos está indicando en cambio el movimiento que tienen esas líneas de fuerza, ¿sí? Por lo tanto, de manera general, vamos a observar o vamos a más o menos adentrarnos en cómo se distribuyen esas líneas de fuerza. Entonces, fíjense, las líneas de fuerza de campo magnético, al igual que en un imán siempre necesitan un inicio y un final, nosotros tenemos una distribución similar a esta. Sale de una de las placas, no se puede saber de cuál, o al menos por ahora, y llega a la otra placa. Y esa sería la distribución genérica del campo magnético en el conjunto de placas paralelas. Por otro lado, y recuerden, si se fijan, es transversal a la dirección de propagación, ¿sí? Esta es para nosotros la dirección de propagación. Esta de aquí, la corriente está en este sentido. Por lo tanto, está cortando a esa dirección de propagación. Y asimismo, el campo eléctrico, en algunas circunstancias, esto dependerá, ya vamos a ver de qué depende, se encuentran distribuidas en este sentido. Asimismo, en algunas ocasiones, saliendo de una placa,
e interactuando con la otra directamente. En otras circunstancias, los campos eléctricos y magnéticos pueden cambiar. Y, por ejemplo, el campo eléctrico pudiera tener una salida de la placa hacia el exterior. Y es esto lo que para nosotros va a tener sentido en las antenas. También tenemos antenas de placas finas. Pueden estar en ese sentido, siempre y cuando se encuentren transversal a la dirección de propagación y transversal a las líneas de fuerza del campo magnético. Fíjense, mantenemos el modo TEM. ¿Ok? Ahora, la pregunta era, ¿de qué depende o cómo nosotros podemos saber esa distribución de líneas de fuerza? Existe una dependencia, si se fijan en las ecuaciones, existe una dependencia de las siguientes características: de la distancia de separación entre las placas, del material del cual está conformado, el medio que se encuentra entre las placas y además de la anchura, podemos decir. En pocas palabras, podemos decir que la forma en la cual interactúan las líneas de fuerza de campo eléctrico y campo magnético dependen de la distribución geométrica, de la geometría de las líneas, depende de la separación entre las dos líneas y del material del cual se encuentran hechos los materiales. ¿Ok? Y si se fijan, eso es lo que nosotros tenemos en las ecuaciones anteriores. Acá nosotros tenemos una K que está relacionando al medio del cual se encuentran conformados los materiales. Además, está reflejando la relación de la frecuencia. No va a ser la misma la forma en la cual se propaga una onda cuando se hablan de frecuencias distintas. Inclusive, acuérdense, de teoría se sabe que pasamos de un modo a otro modo siempre que intercambiemos la frecuencia. A medida que pasamos, incrementamos la frecuencia, pasamos de un modo fundamental a un modo superior. ¿Ok? Eso, por favor, tener muy en cuenta. Entonces, si estamos hablando desde el punto de vista de las tensiones e intensidades, acá tenemos esas características en forma matemática. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Que simplemente es, recuerden, el concepto de integral. ¿Qué es lo que para nosotros se entiende como integral? Pues el área bajo la curva, ¿sí? ¿Cuál curva? De la función que nosotros tengamos dentro de esa integral. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos dentro? Tenemos una componente de campo eléctrico. Por lo tanto, estamos hallando la tensión siempre y cuando podamos hallar el conjunto de fuerzas o de líneas de fuerza del campo eléctrico en una de las componentes. ¿Ok? Y eso así se le entiende estas ecuaciones que acabamos de indicar aquí. Por otro lado, vemos también que asimismo la cantidad de corriente eléctrica, si se fijan, acá tenemos solamente dependencia de W, W que es el ancho de las placas, la tensión, el valor con el cual nosotros estemos enviando la señal, y estas dos nuevas características que se encuentran en esta parte superior: distancia o separación entre las placas, y N, que es la relación de los materiales del cual están hechos. Es decir, nuevamente, los valores de tensiones, intensidades, campo eléctrico y campo magnético solo dependen de tres características: geometría de la línea de transmisión, distancia de separación y material del cual se encuentran hechos. ¿Ok? Fíjense, lo mismo sucede para la impedancia y la velocidad de propagación. Solo depende de esas tres características. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas, tal vez? Entonces, algo similar, o mejor dicho, lo mismo sucede cuando estamos hablando de cables cilíndricos, en este caso, cable coaxial. El análisis hecho en la clase anterior fue sobre el cable coaxial o sobre el par trenzado. Por lo tanto, no hay mucho que decir. Lo único que nos hacía falta es
visualizar cómo poder calcular la intensidad del campo en un punto cualquiera de la línea cilíndrica. Entonces, para nosotros esta característica de aquí representa la intensidad de campo, ¿sí? Y si se fijan, nuevamente depende de las mismas cualidades. Geometría de la línea, distancia de separación entre los elementos paralelos y además, ¿cuál era el tercer elemento? Díganme. El Material. material. El material, correcto, del material del cual se encuentra hecho. Entonces, fijémonos aquí. Si nos fijamos, tenemos dos radios medidos desde el centro del conductor. A es el radio del conductor, B es el radio desde el centro del conductor hasta el punto más extremo de la línea. Tenemos la tensión, digamos que la tensión de referencia siempre va a ser medida en el exterior de la línea. Y además, ρ, para nosotros va a ser este ρ que está aquí, es el punto donde nosotros queremos calcular la intensidad de campo, ¿correcto? No podemos decir nada más. Ya el resto o todo lo demás que necesitemos saber, ya lo dijimos en el análisis de la clase anterior, es lo mismo. Por lo tanto, no necesitamos redundar, ¿correcto? ¿Preguntas, dudas? La distribución de campos eléctricos y magnéticos ya lo sabemos y lo tenemos aquí. Sabemos que el campo magnético se presenta alrededor de la línea y el campo eléctrico saliendo del centro del conductor. Entonces, para todo conductor cilíndrico, esta será la distribución. Para todo conductor de forma plana, la distribución será como se indicó aquí, ¿correcto? Entonces, para no perderlo, campos magnéticos y campos eléctricos. O campo eléctrico de esta manera. ¿Ok? Entonces, vamos a responder estas pequeñas preguntas, por favor. Asimismo, vamos a tratar de sacar algunas notitas adicionales para la resolución de estas preguntas. Es un repaso de la clase de hoy. ¿Quién me puede ayudar, por favor? La primera pregunta es, ¿cómo podría usted describir a una onda y por separado a una onda electromagnética? Dije, ¿Sí? una onda sería la perturbación del medio que soporta su propagación. ¿Ya? Y una onda electromagnética sería que no necesitan un medio material para propagarse. Ya, bueno, estamos por ahí, ok. Correcto. Tiene un puntito adicional. ¿Alguien que pueda decirme algo más? La onda se utiliza dentro de la teoría clásica y la onda electromagnética en la teoría cuántica. Correcto, Que listo. medio de programación sería igual el vacío. Ya. Que una onda es aquella que se propaga a través de un medio físico y una onda electromagnética, aquella que se propaga en el vacío. Ya, ok, listo. Estamos hasta ahí, ¿sí? Si unimos esas tres respuestas, ya tenemos la respuesta total, ¿sí? Estamos muy bien. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cómo se denomina? Bueno, esta creo que ya la respondimos.
Ok, rapidito. ¿Cómo se denomina la teoría que propone un concepto de campo para una onda electromagnética? Teoría cuántica. La teoría Correcto, cuántica. correcto, la teoría cuántica, ¿sí? Esta es la pregunta más central de la clase. ¿Cuál es el campo para una onda electromagnética? El vacío. El vacío. El vacío. ¿Ya? ¿Qué entendemos por vacío? Que Es aquel que contiene todo elemento elemento. que lo Elemento que se encuentra en el material. A ver, Dice, contiene todo elemento, puede contener un medio conductor y puede pasar de vacío a un medio conductor. ya, a ver, pero la pregunta es, ¿qué le entendemos por vacío? Un Es la medio que que contiene se cualquier todo elemento. el aire. A ver, Tiene a todo elemento que se encuentra en ese material. eso es correcto, ya, pero no se está respondiendo la pregunta. ¿Qué se entiende por vacío? Que es una textura como malla que Es el espacio. dimensiones Correcto, entre sí. espacio-tiempo. Exacto, ese es lo que se le entiende por vacío. Es una textura de 4 dimensiones, ¿correcto? Entre las 3 dimensiones físicas que siempre tratamos y el tiempo. ¿Ya? Que contenga, sí, es decir, esa parte también es correcta y contiene a todo material del cual nosotros podemos observar o percibir con nuestros sentidos, ¿ok? La 4 ya la respondimos porque se denomina modo fundamental electromagnético, ya lo vimos. Y finalmente, ¿cómo describirían ustedes el modo TEM en un cable coaxial? Como la intensidad de campo. ¿Algo más? La propagación del campo eléctrico. ¿Algo más? ¿Cómo describirían la propagación de una onda electromagnética en el modo TEM en un cable coaxial? Habíamos dicho que el campo eléctrico es transversal al campo magnético, ¿Ya? y que estos a su vez se movían en forma transversal. ¿Ya? La dirección de la propagación. Correcto. ¿Qué más podemos decir? ¿Y cómo se propaga? ¿Cuál es el procedimiento de propagación? Depende de la distribución geométrica, de la separación y el material que está compuesto. Ya, eso es la distribución de campos, ¿sí? La distribución de campos depende de esas 3 características. Pero ¿cómo se propaga la onda? También habíamos mencionado que tienen cortes de 90 grados entre sí, que por esa razón no se chocaban ni interferían entre cada una de ellas. Correcto, ya, son transversales. ¿Qué más podemos decir? ¿Cómo se propagan? Es decir, ¿cómo llega de un punto A hasta un punto B una onda electromagnética? O la relación que tiene la constante eléctrica con la constante magnética. Depende, sí, depende mucho de las facilidades que le dé la línea. Son los conceptos iniciales. ¿Cómo se propaga? Pues generando entre sí campos eléctricos y campos magnéticos, ¿correcto? Ahora, entre ellos existe una interacción que permite que se mueva o se propague en la dirección de la línea de transmisión, ¿ok? Bien, entonces, con ello, antes de terminar, me gustaría indicarles la tarea, ¿sí? Entonces, para la siguiente clase tenemos esta evaluación, mejor dicho. Tenemos una evaluación, ¿sí?
Entonces, ya les indico, ¿no? Les estoy avisando que tenemos evaluación la siguiente clase. De acuerdo a ello, existen dos formas de evaluarnos que yo les propongo en cada clase, inclusive. En una parte tenemos una evaluación semipráctica que se corresponde a una simulación utilizando este software, cualquiera que le guste a usted. Y la segunda opción es de una manera tradicional. Entonces, semipráctica o teórica. En la teórica, preguntas y respuestas. ¿Qué significa semipráctica? Inclusive yo ya les di un adelanto en la clase anterior de que utilizando el software de simulación Octave o MATLAB si quiere, podamos nosotros hacer una representación gráfica de cualquiera de estos elementos vistos en clase. ¿Qué es lo que nosotros podemos representar? Por ejemplo, la distribución de campos. Por ejemplo, existe una ecuación para la distribución de campos. Por lo tanto, si coloco la ecuación en el simulador, ya podría tener gráficamente esa distribución. Por otro lado, ¿qué además puedo simular o puedo observar? Lo mismo por acá, puede ser en unas placas paralelas, asimismo la distribución de líneas de fuerza o distribución de campos. Aquí tenemos las ecuaciones. Si usted coloca la ecuación en el simulador y grafica dando valores, usted puede obtener esas distribuciones de campo. ¿Qué más podemos hacer? La forma o la representación de una onda electromagnética en el modo TEM, de manera que se visualice, digamos que en 3D, que yo pueda mover esto y visualizar la transversalidad de esas ondas. ¿Qué más podemos hacer? No sé, de la clase anterior incluso, esto también podemos nosotros observar la diferencia que existe en perturbaciones cuando podemos cambiar, digamos que la distancia entre las dos hendiduras o inclusive poder cambiar el diámetro o la longitud de las hendiduras para saber qué es lo que sucede con las ondas resultantes. De la clase anterior también podemos tomar, por ejemplo, cómo una onda electromagnética se mueve a lo largo de la línea de transmisión. Tenemos ecuaciones para ello. Tenemos la distribución de líneas de fuerza, campo eléctrico, campo magnético. Tenemos impedancias, tenemos reflexiones, es decir, todo lo que se haya visto hasta ahora, usted puede simplemente tomar una pequeña ecuación y hacer la representación. Eso se correspondería para la primera sección. En caso de no quedarnos con esa opción, simplemente estudiamos y hacemos unas 5 preguntas en 10 minutos. ¿Sí? ¿Cuál eligen? ¿Cuál les gusta más? Y la primera opción, ¿cuánto tiempo es, Inge? Para las dos opciones, la evaluación es para la siguiente clase, de hoy en 8. Pero ¿cuánto tiempo sería para realizar la simulación? No, ustedes solo me envían el archivo y yo lo ejecuto en mi computadora y verifico que se esté realizando lo que me indica, nada más. O sea, eso es, me entregan y se acabó, ya está hecha la evaluación. Para la segunda Yo opción pienso de que la primera, preguntas y respuestas, 10 minutos, 5 preguntas. 2 minutos para cada pregunta. Opción múltiple, seleccione verdadero o falso o lo que sea. Para los dos casos, ya saben que tienen opción de tutorías, si quieren, si tienen alguna duda, alguna respuesta, alguna pregunta o lo que sea, en los dos casos. ¿Qué prefieren?